Hola, ¿qué tal mi gente? Hoy volvemos en Kuma House con la segunda parte de las creepypastas, ya que pudimos observar con las visitas, los likes y los comentarios que fue de su gusto. Antes que nada, ya saben de qué va el vídeo, es hecho para escuchar mientras haces algo y quieres distraerte o poner de fondo. Dejando esto claro y para no alargar las cosas, comencemos. Iniciamos estas historias con Pokémon, en el año 1996 con la salida de Pokémon Rojo Fuego. La historia basada en la región de Kanto. Se dice que el pueblo Lavanda, donde se encuentra la torre Pokémon, y la característica de su melodía triste y melancólica, fue la causante de múltiples automoriciones, ya que la música contaba con unos tonos binaurales, o frecuencias con tonos demasiado agudos que afectaban de manera neuronal a los niños, pues cuando estos escuchaban la música sentían fuertes dolores de cabeza, irritabilidad, problemas de depresión y se sentían con una angustia horrible y llegaban a acabar con todo. Esta historia toma fuerza porque Pokémon ya había tenido inconvenientes de un problema múltiple cuando Pikachu y Porygon ocasionaron ataques epilépticos por las luces que causaron en un episodio. Esto ayuda a fortalecer la historia. Se dice que la Grande cambió la frecuencia de la melodía, después de todos los reportes de niños que terminaron en hospitales o en cementerios, y es muy diferente a la que se encuentra en los remakes. Vamos con Killer Instinct. En los años 90, cuando las maquinitas arcades eran el pico de entretenimiento, encontrabas la consola en las tiendas. Al depositar una moneda podías jugar con 2 créditos al Killer Instinct, un mítico juego de peleas. Una persona se acercó a una tienda y depositó su moneda para jugar. En la elección de personajes escogió a Spinal, el personaje que es un esqueleto. Comenzó a jugar y tuvo 3 batallas seguidas donde ganó fácilmente derrotando a Finder, Combo y Yago. En el siguiente escenario jugó contra Thunder en el escenario del barco. El chico utilizó también al muñeco que derrotó a Thunder con un Perfect y un Ultra Combo. Hasta ahí la historia iba bien, pero esto empezó a tornarse oscuro en la siguiente batalla. Mientras salía la cinemática de la torre de batalla y los personajes en su foto, se elige el siguiente duelo contra Glacius, pero la foto de Spinal era inquietante. El esqueleto se veía con una apariencia muy realista, sus huesos se veían amarillentos, desgastados con un color que demostraba que era viejo, pero no parecía un muñeco diseñado sino un esqueleto real. Los gritos de dolor del personaje y los lamentos eran diferentes, mucho más fuertes, y se tornaba más oscuro el fondo de batalla. Aquel chico quedó paralizado por la situación y le contó a otras personas. Poco a poco todos empezaron a regar la historia, y decir que si sacabas un Perfect jugando el esqueleto en dicho escenario, la probabilidad de ver un esqueleto real peleando era demasiado alta, generando dudas de si el equipo que creó el videojuego utilizó un esqueleto de verdad para subirlo al juego por medio de su tecnología o qué era lo que sucedía. El juego MK o Mortal Kombat es uno de los más famosos en la historia de los videojuegos. Nos remontamos al MK3, el cual tiene una historia curiosa. Un chico de Estados Unidos siempre quiso tener en sus NES el juego de peleas, pero desgraciadamente para él, su padre no pudo conseguir el juego en su momento. Por esta razón el chico iba a la casa de sus amigos a poderlo jugar, y pasaban los fines de semana divirtiéndose en la consola con este videojuego. Unos años más tarde el joven descubrió los famosos emuladores, y descargó un archivo que encontró en una página de internet que se llamaba Mortal Kombat 3.exe. Lo extraño es que en el foro donde encontró dicho juego no había comentarios, nadie estaba votando por el juego, no tenía reseñas. Él no dio importancia a esto, y procedió a instalar su emulador y poner el juego. Cuando la pantalla dio imagen se dio cuenta que el intro del juego no era igual al que él solía ver cuando su amigo lo colocaba en el SNES. Siguió su camino por los diferentes menús y empezó a elegir el personaje. Al final decidió llevar a Scorpion, y eligió la torre de batalla más alta. Cuando ingresó a la pantalla de Versus donde salían los personajes, aparecía Scorpion contra Jade, pero estos tenían unas apariencias demasiado extrañas. Entre sus diseños se podía notar que los personajes estaban algo golpeados, como lastimados con raspones y cortes. Además, en Scorpion se podía apreciar que su cuerpo estaba como si se estuviese derritiendo. Los huesos se notaban muy marcados en la piel. En Jade se podía ver que sus ojos solamente tenían las cuencas y no se veía nada en ellos. Su rostro, o lo que se podía ver de este, era demoníaco con una apariencia maligna. Al ingresar a la batalla comenzó a golpear al otro personaje, pero se dio cuenta que el narrador del juego decía cosas extrañas, y el juego empezaba a oscurecer y aclarar su pantalla en destellos. Al final el chico perdió el duelo, y Jade realizó un fatality mucho más gráfico y explícito de lo que es el juego, torturando a Scorpion y en un punto. Al finalizar el duelo, el joven eligió a Kung Lao para volver a la torre a pelear, pero algo muy extraño es que en el diseño del personaje la cara de Kung Lao se veía diferente, pues se parecía demasiado al rostro del jugador. Se le hizo muy extraño y comenzó a jugar la batalla. Luego de que ganara el duelo se salió, y llamó a su amigo para que viera el juego que descargó. Más tarde se sentaron los dos muchachos a jugar y eligieron a Kung Lao y Striker,
Cuando empezaron a jugar escuchaban como el narrador de MK no decía los nombres de los personajes sino el nombre de ellos y les pareció muy extraño. En un punto cada vez que los personajes se golpeaban ellos identificaron que les dolían los golpes, mimetizándose con su videojuego. El problema es que con cada ataque los personajes se comenzaron a hacer cada vez más daño hasta que los dos jóvenes quedaron tirados en el piso frente a sus controles totalmente lastimados. Si te está gustando el contenido por favor no olvides darle like y suscribirte, esto nos demuestra que les gusta y lo podemos seguir trayendo. Gracias. Volviendo a un título ya mencionado en este vídeo, los videojuegos de pelea tienen historias fuertes y muy interesantes como el llamado La Frecuencia del Ultra Combo de Killer Instinct. Este videojuego cuenta con funciones como la finalización conocida como los Fatalities en Mortal Kombat pero aquí se llaman los Ultimate. Al ser uno de los primeros juegos que se basaba en una ráfaga de golpes en un pequeño momento llamados combos, estos tenían diferentes características. Un combo de 4 golpes era un super combo, uno de 6 era un brutal combo. Cada cantidad de golpes determinados tenía su propio nombre, pero tenía uno específico para reemplazar el Ultimate donde asestabas más de 20 golpes y podías hacerlo muy largo, hasta que el otro personaje fuera derrotado por la cantidad tan salvaje de golpes. Este juego es característico porque su banda sonora era rápida y generaba adrenalina. Además el narrador comentaba los nombres de los combos con efusividad. Se dice que en los años 90, cuando los chicos jugaban muchos se empezaron a enfermar por problemas psicológicos ya que cuando hacían estos combos las frecuencias de sonido del ultra combo se aumentaban, y eran más rápidas y más fuertes generando un estado de adrenalina máxima en la persona, que los hacía caer en un colapso de paranoia, o episodios de ira incontrolable que los hacían tomar decisiones agresivas peligrosas y extremas. El siguiente es un juego muy curioso de encontrar en estas listas. Kirby es un personaje de Nintendo querido por muchos al tener una apariencia abullonada tierna y tranquila pero también tiene sus historias tétricas. Una persona encontró en una tienda de videojuegos un cartucho para las NES que tenía el Kirby's Dream Land 4, un título que no había escuchado ni visto en algún lugar, por lo cual sin ninguna duda accedió a comprarlo. Cuando puso el cartucho en la consola la pantalla no daba imagen, él hizo lo típico de sacar el cartucho, limpiarlo y soplarlo para ver si funcionaba, intentó 3 veces y el juego no arrancaba simplemente, pensó que el cartucho estaba averiado. Lo hizo a un lado y se puso a jugar Top Gear. Después de un tiempo su frustración, y el deseo de querer jugar ese juego tan extraño, intentó colocar nuevamente el cartucho y encendió pero salían diferentes líneas en la pantalla como si estuviese dañado, trató de limpiarlo de varias formas, y su frustración hizo que metiera el cartucho con fuerza y rabia al Nintendo. En ese momento la pantalla sacó 5 líneas verdes extrañas y el chico reseteó la consola. Desesperado se quedó mirando la pantalla, y quedó atónito cuando empezó a salir el logo de la gran N, y comenzó a salir el juego pero en blanco y negro. Era un juego normal de Kirby donde caminas, salta, absorbes y estás en el escenario caminando hacia el frente. Lo curioso es que los personajes enemigos, o rivales de Kirby cuando veían al personaje empezaban a gritar, y salían a correr hacia el otro lado para que el muñeco no les hiciera daño o los atrapara. Los niveles eran oscuros, no tenían la música característica y solo se escuchaban los ruidos de los otros personajes corriendo. El chico por curiosidad siguió jugando, y llegó al último nivel donde se encontró con la explicación del videojuego que indicaba que este juego demuestra la verdad detrás del personaje Kirby, el cual es un agujero negro viviente que absorbe todo a su paso, no es el héroe que tú creías. Una vez se quita este mensaje de la pantalla, apareció una versión de Kirby maligna y demoníaca en la pantalla mirando hacia el jugador indicando que tenía que destruirlo. La serie de los Power Rangers fue tan famosa y reconocida a nivel mundial que no tuvo su excepción para aparecer en videojuegos. Mighty Morphin Power Ranger es un título clásico de SNES que tuvo una gran acogida, por sus diseños, el permitir que los personajes se transformaran al llenar su barra de energía y traer clásicos enemigos de los Rangers, pero el videojuego tiene una historia curiosa y oscura. Se dice que varias personas presenciaron una historia diferente al finalizar el juego, cuando este termina con la última batalla, y salen los 5 Rangers festejando porque salvaron el mundo. Se muestra una escena diferente con el Ranger Gris, un personaje que no estaba en esta entrega. Una vez salía empezaba a recorrer las calles por las que pasaron los personajes para terminar el juego. Lo curioso es que no ataca a los enemigos, y estos tampoco le hacen daño, y sigue caminando como una cinemática de un bug. Cuando comienza a tocar a los personajes enemigos al cruzarlos por su camino, suena un ruido de estática y los enemigos se desaparecen de la pantalla. Con el tiempo el muñeco se comienza a acercar al final del escenario, y la pantalla cada vez se pone más oscura, hasta que queda totalmente en negro. Luego empiezan a liberarse fotos de baja calidad de los actores que hacían de los Rangers pidiendo ayuda con unas voces en forma de eco indicando que sus almas se encontraban atrapadas en el videojuego, y que le podía suceder lo mismo al que lo jugara.
A continuación, vamos a hablar de un videojuego que ya de por sí por su historia, y su trama es algo terrorífico y con contextos fuertes. Doki Doki Literature Club cuenta con historias interesantes, varios personajes marcados con personalidades que abarcan temas serios, emocionales y psicológicos muy marcados, que causan que te adentres en la historia, y vivas una experiencia curiosa ya que sus giros argumentales te dejan con sensaciones un tanto sorpresivas. En el año 2011 se dice que una persona descargó el formato Natsuki.exe, un documento que contenía una versión beta del juego. Cuando ingresó a jugar empezó como la historia normal del juego con su cronología, pero comenzó a ver cómo su computador se trababa, y muchas veces enviaba errores y cuadros de diálogo que no se podían ver, pero sí escuchaba su sonido característico de error. El chico intentó salir del juego con control alt suprimir, pero este no permitía que se saliera de la pantalla del juego. Luego apareció una imagen de Natsuki con la cara cortada y sin ojos, además de tener torcido el cuello ligeramente diciendo "No me dejes sola, quiero estar contigo, sigamos jugando". Las interacciones con el juego eran extrañas pues presionar los botones que están configurados para diferentes acciones en el juego no servían y Natsuki tomaba decisiones propias. En un punto el personaje aparece en un fondo de un lugar solo, y la música cambia a un tono tranquilo y calmado. Sin embargo, la apariencia de Natsuki era algo violenta y terrorífica, indicando que si no seguía su juego, y la ignoraba iba a dañar drásticamente su computador. En este punto el jugador ya se sentía algo incómodo al ver que el juego lo estaba forzando a quedarse, y decidió apagar el computador directamente del botón de la fuente. Él continuó su día normal haciendo otras actividades, pero con la inquietud de qué era lo que había sucedido. En la noche al volver a casa, enciende su PC y abre el buscador. La sorpresa es cuando observa una notificación del juego que le pedía ingresar. El joven ignora la alerta para luego ingresar al correo. Su cara cambia completamente al ver que por el correo tenía mensajes de un perfil llamado Natsuki con las manos temblorosas, y su rostro perplejo abre el mensaje que dice: ¿Por qué no vienes? ¿Acaso no te intereso? ¿Por qué pierdes tu tiempo haciendo estupideces en vez de estar conmigo aquí? El chico se para rápidamente del computador, y asustado no puede creer lo que está leyendo. Luego observa cómo el cursor del computador se comienza a mover solo como si alguien remotamente utilizara su equipo. El cursor se dirige a un bloc de notas y escribe: Entra a mi mundo, no me dejes sola. Si no lo haces, destruiré tu computador. Luego abre panel de control y busca el apartado de eliminar aplicaciones y desinstalar programas. Elimina 3 juegos que tenía el computador. Sin estos distractores, tengo la certeza de que jugarás conmigo y no me dejarás sola. Esto sí lo escribe. En el bloc de notas, el chico asustado tomó control de la situación, y en una maniobra drástica intenta eliminar el juego, pero no pudo. Era como si alguien utilizara escape cuando este intentaba desinstalar. Su pantalla se va a un cuadro de comandos CMD, y observa cómo empieza a eliminar varias carpetas una tras otra. Finalmente, el computador lanza una pantalla azul. Después de unos días el joven intentó encender el computador, pero este cargaba y antes de entrar a Windows lanzaba un error de pantalla azul por posiblemente un error en el System 32. Días después contó su anécdota en foros de internet y se alejó de los videojuegos. Resident Evil es una de las sagas más famosas y queridas en los videojuegos, y el título Resident Evil 4 es uno de los más queridos. En varios foros se decía que el juego tenía un glitch interesante, pues en ocasiones al llegar al pueblo si Leon derrotaba a la motosierra, y subía a la torre más alta después, esta generalmente se rompe y el personaje cae nuevamente a la parte de abajo. Sin embargo, personas descubrieron que si presionabas pausa en ese momento Leon quedaba atrapado en una plataforma invisible y podía quedarse mirando por la torre, pero si saltaba por la ventana hacia el otro lado la historia continuaba normal. Más adelante cuando sale por primera vez, el buhonero, personaje principal de esta historia, se dice que muchos chicos mataban al buhonero por diversión o para saber qué sucedía con este, otros lo hacían para no tener la presión de comprar armar, y pasar su juego con retos como el terminar toda la historia con solo el cuchillo de combate o solo pistola y sin armas más grandes o potentes. Lo curioso es que varios se dieron cuenta que si le daban baja más adelante iba a salir en otro sitio. Muchos vieron este error y lo juntaban con el glitch de la torre, y decían que podía haber sido por esto. Sin embargo, una persona se atrevió a intentarlo con la diferencia de hacerle daño al buhonero siempre que lo veía. Al final del juego vio como el buhonero derrota a Saler y es el jefe final, teniendo un arsenal a su favor, y siendo muy violento por las veces que lo lastimó sin razón alguna. En un punto este personaje se transforma, y su apariencia cambia a un ser macabro, despiadado y hasta grotesco similar a las transformaciones de Salazar, Saler y Méndez. La pelea no es nada sencilla porque ese monstruo es demasiado fuerte y sin punto débil.
Al final, tras derrotarlo, Leon procede a escapar de la isla con Ashley, pero en el último momento, subiendo a la moto, reciben un bombazo de un lanzacohetes infinito de lo que quedaba del buhonero. Luego de esto se ve la cinemática de cómo la isla es destruida y Ada se va en el helicóptero, pero Leon y Ashley quedan en la explosión, con un mensaje que dice: no lo has logrado. Vamos con uno de los clásicos. Hablamos de Donkey Kong. El juego del mono de la gran N tiene una historia como de costumbre, con un archivo corrupto, donde se comenta que existió un cartucho que era de Donkey Kong Country, pero sus diseños eran diferentes desde el ingreso del juego, pues los personajes enemigos eran más grotescos y terroríficos, además de ser más agresivos. Lo más perturbador nace de la música de fondo de los diferentes escenarios. Sus gráficos eran más oscuros y en los últimos niveles, como jefe final, King Kong se enfrenta con Mario, pues este se dice que es uno de los rivales del mono, desde el Donkey Kong Circus, donde el señor Bigotón obligaba al mico a hacer actos como realizar malabares en un barril y si no lo hacía era lastimado. Por el maltrato animal vivido, Kong tenía la idea de vengarse y en este juego lo podría hacer, pero este Mario se presentaba como un personaje siniestro que había acabado con media isla. Cuando se llega al último escenario se encuentran rastros de bananos tirados y llenos de sangre. También se podían apreciar huesos y cráneos de los personajes antagonistas, y al final en el barco se encuentra Mario con una capa y una gorra de marinero, con una versión maligna y terrorífica, listo para derrotar al simio. Antes de pelear, la pantalla se pone en negro, y salen muchos códigos y una cara de Mario sin ojos en la pantalla y con sangre. Suenan gritos de ayuda desesperados y desgarradores, hasta que se resetea el juego. Salen las marcas del principio del juego, es decir, el inicio, y en el menú se queda congelado. Después de esto el cartucho dejaba de funcionar. Hablemos de la obra de Scott Cawthon. Se dice que Five Nights at Freddy's, la primera entrega, tiene una historia demasiado turbia. La cámara que se encuentra en la cocina no tiene vídeo, solo audio, pues se dice que si escuchabas con los audífonos puestos con un volumen demasiado alto, y haces que chica se quede en el sitio durante 5 minutos aproximadamente, el audio donde los platos se rompen cambia. El inconveniente es que al no tener señal de vídeo no se puede apreciar absolutamente nada, pero por unos instantes se puede escuchar el sufrimiento de un niño que está pidiendo ayuda y suena con mucho dolor y angustia. Un momento después comienza a sonar como la carne se parte o se despedaza, y luego de estos ruidos se puede pasar a otra cámara. El detalle perturbador nace aquí. Al cambiar de cámara, si se hace pausa en el frame exacto, se puede ver a un niño como si fuera una piñata en la cocina, y ligeramente cubierto o censurado con el cuadro negro. Pokémon es un videojuego que siempre ha estado de la mano con historias curiosas y aterradoras. Al contar con tantos títulos diferentes siempre da de qué hablar. Lo curioso es encontrar una historia en un juego donde la mecánica principal es caminar, y ser tú el PJ principal sin muñequitos como protagonistas. Les presentamos la historia del cebo de medianoche. Debemos tener claro que en Pokémon Go, la mecánica de colocar un cebo en una Poképarada para atraer Pokémones es algo fundamental para adquirir los monstruos de bolsillo. Generalmente estos tardan un tiempo y mientras se colocan los Pokémon salvajes pueden aparecer cerca para capturarlos. En varias ciudades del mundo existe una Poképarada que activa un cebo en horas específicas. Lo curioso es que sucede en cementerios o bosques alejados de la civilización, o sitios abandonados y a la medianoche. Cuando la persona saca su celular para jugar puede apreciar la Poképarada con su típica visual de pétalos como si un cebo estuviese activado. Lo curioso es que no aparece el nombre del jugador que puso el cebo, y no salen Pokémon ni se encuentran personas en el sitio. Si te acercas a dicho lugar el celular comienza a comportarse extraño, empieza a vibrar fuertemente pero no aparece ningún Pokémon en la pantalla. Cuando ya estás sobre el sitio, aparece una sombra extraña en la pantalla pero no es ningún Pokémon. Si le das clic se activa la pantalla de realidad activada, es decir, la cámara, pero te encontrarás con el espíritu de una persona vestida de negro que solo se puede ver si das la vuelta al celular y miras detrás de ti. Lo curioso es que solo se ve en el celular porque frente a ti no hay absolutamente nada. El truco maldito de Octa5, un chico que estaba jugando y recibió mensajes a través de una cuenta de Instagram donde decía que debía hacer ciertas cosas en el juego para desbloquear algo interesante. La cuenta que le escribió se llamaba User666 Lucy. El chico primero tuvo que desplazarse al cementerio de los santos a medianoche, y activar el menú de trucos para colocar la palabra Samael. Según esta cuenta se activaba un modo demoníaco. Lo extraño es que el juego cambió completamente, y no parecía tan solo un truco de caos. El cielo se empezó a tornar de color rojo oscuro, y contornas como si tuviese distorsiones o portales. Además todo el mundo se vuelve extremadamente caótico, los coches comienzan a chocar, la gente comienza a correr por todo lado sin rumbo alguno. Se golpean unos con otros y lo más extraño es que suenan gritos y lamentos de personas. Desde un punto del mapa comienzan a aparecer clones de Franklin que no tienen ojos y van tras el jugador. Todo parece un evento que recrea el infierno en la tierra y se torna demasiado pesado.
Al final el personaje es consumido por una energía extraña, y se desintegra causando que el juego se trabe, y se salga de la partida con un error. Y listo mi gente, estas fueron las historias que queríamos contar. Si te gustó por favor no olvides darle like, suscribirse y comentar qué te ha parecido. Los esperamos para la tercera parte. Un gusto y adiós.